Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio de hoy, donde tengo como invitado al doctor Carlos Godoy. Es traumatólogo y cirujano ortopédico que tiene su consultorio en Monterrey y tiene una especialidad en un hombro y rodilla, que cae muy bien porque nuestro tema de hoy va a ser el meñisco. ¿Qué tal? Buen día, doctor. ¿Cómo se encuentra? Buenos días. ¿Qué tal, Kurt? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿A usted? Bien, gracias. ¿Qué tal de calor allá? Bastante. ¿Y sin agua? ¿A poco no? Tenemos un poquito más, pero ya con el calor ya va bajando poco a poco. ¿Hasta cuándo tienen ustedes el calor acá fuerte? Uy, no, pues todavía le quedan unos 2 mesecitos más. ¿Sí? Sí, de perdido. Ahorita andamos casi todos los días en los 40, está pesado. 40 más o menos que, porque acá estamos en Texas y acá estamos llegando a 44, 45. 40 grados centígrados. De 40 a 45 grados centígrados hemos estado últimamente. O sea que andamos igual, yo creo, ¿verdad? Sí, también allá en Texas también está bastante caluroso. Sí, pues a mí me gusta el calor, la verdad, prefiero el calor al frío, entonces yo soy de los pocos que no le he sufrido tanto. En el calor todavía te pones el clima y todavía lo aguantas, ¿no? Exacto, y puedes hacer actividades al aire libre, y ya con el frío y la lluvia y todo eso, como que, no sé, a mí me dan ganas de no hacer nada, de no estar comiendo. Entrando al tema, doctor. ¿Qué es el menisco? ¿Qué son los meniscos? Yo siempre le explico a la gente cuando viene aquí al consultorio que los meniscos es como si tuviéramos 2 empaques pequeños dentro de la rodilla, uno por la parte interna y uno por la parte externa de la rodilla. Son 2 trozos de cartílago especializado que tenemos dentro de la rodilla en forma de C y que tienen varias funciones. Te voy a enseñar un modelito que tengo aquí justo para que más o menos quede un poquito más claro. Este modelito que tenemos aquí es un modelo de la rodilla. Ok, esta es la parte de enfrente, esta es la parte posterior. Cuando retiramos aquí el huesito, que es el huesito que sentimos en el frente de la rodilla, la rótula, lo quitamos y nos metemos aquí adentro de la rodilla, pues podemos apreciar estas estructuras que se ven en azul, ¿ok? Y que son como si fueran 2 empaques. Cuando lo vemos la rodilla, mira cómo nos sirven como si fueran 2 empaques dentro de la rodilla, todo lo que está azul, ¿ok? Y esos son los meniscos. Y eso es lo que nos sirve, tienen varias funciones, pero la principal función que tiene es la función de absorber el peso. Absorber el peso con la carga axial, absorber el choque para así evitar que se lastime el cartílago de nuestra rodilla. Tienen algunas otras funciones como por ejemplo dar estabilidad por su forma cóncava, le dan estabilidad también a la articulación y también nos ayudan a la propiocepción de la rodilla. Pero la principal función que tienen es la absorción del choque y proteger el cartílago de la rodilla. Esto es como que una de las lesiones más comunes que la gente puede tener, ¿no? Que se daña el menisco. Así es. Usted dijo los meniscos, ¿se refería porque hay uno enfrente y uno atrás o por las 2 rodillas? Es lo que te decía yo ahorita al principio, que tenemos 2, uno por la parte interna y uno por la parte externa. Si tú ves la rodilla, por ejemplo, este modelito de frente, tú lo estás viendo, el huesito que tocamos enfrente de nuestra rodilla es este, ¿ok? Y fíjate cómo tenemos un menisco aquí por la parte externa de la rodilla y un menisco acá por la parte interna. Fíjate cuando la abro y quito el huesito, fíjate cómo tenemos un menisco por un lado y un menisco por el otro lado en forma de C, estas estructuras azules que vemos aquí. Y esos son los meniscos. Entonces cuando lo tenemos, si te fijas, yo estoy dando carga axial aquí al huesito o al modelo y fíjate cómo me va a servir como un amortiguador. Y lo que hacen, supongo, es ayudan a la estabilidad para que no esté tocando hueso con hueso. Así es, al ser un amortiguador está evitando que el cartílago del fémur, que es el hueso de arriba, con el cartílago de la tibia, que es el hueso de abajo, esté chocando y eso esté causando que se desgaste de manera prematura o que haya lesiones en el cartílago. Entonces por eso es que decimos que el cartílago tiene principalmente funciones de amortiguación o de absorción de choque, ¿verdad? Esa es la chamba principal del cartílago y de ahí radica su importancia actualmente. A veces en tiempos pasados el menisco era infravalorado porque pues no pensábamos que fuera tan importante y por eso han ido cambiando poco a poco también el manejo y las técnicas quirúrgicas para dejarlo, porque con el paso del tiempo pues nos hemos dado cuenta de la importancia tan grande que tiene. Al absorber el choque, lo que hace es que es una estructura de preservación articular, hace que el cartílago dure más años. Entonces cuando no tenemos menisco por una lesión o porque tuviste una cirugía que te quitaron una parte del menisco, lo que sea, obviamente tienes más impacto y la rodilla se desgasta de una manera prematura. ¿Qué pasa cuando se daña, por ejemplo, uno? ¿Pierdes estabilidad un poco o no te afecta en eso? Aunque el menisco tiene una función de estabilidad, el rol del menisco en la estabilidad no es lo más importante. La función número 1 del menisco es la absorción del impacto.
Con eso, subsecuentemente, proteger el cartílago para prolongar la vida útil de una articulación. Sí tiene un rol en la estabilidad porque, como viste, tiene una forma cóncava o le da a una superficie que está plana, como lo es el huesito de abajo, la tibia, tú le pones el menisco y tiene una forma cóncava y eso le permite darle estabilidad al fémur arriba. ¿Ok? Y aunque tiene un rol de dar estabilidad y que cada vez se está estudiando un poquito mejor también este rol de la estabilidad, pues no es su rol principal. Ahí dijo algo que me llamó la atención. Entonces, cuando compras zapatos con mucho colchón, ¿eso te ayuda de alguna manera a mantener el menisco un poquito más sano porque también desde abajo viene un poquito la absorción del choque o nada que ver? No, nada que ver, porque digo, la carga va a llegar de igual manera a la articulación de la rodilla. Sí, ahí los zapatos ortopédicos de repente tienen ahí sus mitos que a veces científicamente pues no están del todo demostrados, ¿no? Entonces, pero pues ahí es una corriente un tanto popular a veces en muchos lugares. Yo recuerdo que inclusive cuando estaba chico había zapaterías enteras con este tipo de cosas y pues ya cuando tienes un poquito más de conocimiento de causa pues te das cuenta que pues no tiene ningún sustento científico. Yo el otro día iba a ir a comprar unos tenis y dijeron, no, yo me gusta correr. Entonces decían, estos para correr son buenísimos porque absorben mucho el impacto. Y cuando los vi tenían la suela, yo creo que como 2 pulgadas, una cosa así exagerada que cuando los vi pensé que eran ortopédicos. Le digo, pero así corres con esto. Y lo me dice, sí, es que te absorben el impacto y que no sé qué. Pero entonces, nada que ver. ¿Hay algún calzado que al cierto modo te puede, o en cierta cantidad te puede absorber el impacto? Sobre todo las marcas que tienen un poquito más o que son un poquito más dedicadas al deporte, sí fabrican a veces ciertos tipos de calzados que te ayudan a absorber un poquito más el impacto, a mejorar la pisada, a mejorar la calidad en la que das el paso al momento de correr, pero eso es muy diferente a los zapatos ortopédicos, ojo, son dos cosas que estamos hablando diferentes. ¿Por qué o cuál es la causa más común en la que se pueden dañar o romper? ¿Se rompen o nada más se dañan? Yo creo que en el caso de los meniscos, romperse, lesionarse, fracturarse, dañarse, yo creo que en ese caso todo es lo mismo, es un sinónimo, ¿no? Digo, podemos hablar, nosotros en términos médicos, pues hablamos una manera más objetiva de mencionar qué tan lesionado está un menisco. Tenemos clasificaciones radiológicas para la resonancia, para decir, oye, trae una lesión grado 1, una lesión grado 2, grado 3, como que es un lenguaje en el que todos podemos hablar médicamente, ¿verdad? Para poder explicarle también al paciente. Entonces, esa es la manera más correcta, porque en realidad hablar de cualquiera de las cosas que te dije, el menisco está lesionado. Entonces, ahí de lo que te vas es ver qué grado de lesión tiene ese menisco. O sea, entonces, a ver, yo soy un paciente, ¿cómo sé que traigo lesionado o dañado, desgastado? ¿Qué tipo de dolor puedo experimentar? Llego con usted y ¿qué sería más o menos lo que puedo esperar? Va, acuérdate que el menisco, ahorita que empezamos la plática te platiqué que eran 2 trozos de cartílago especializado que absorben carga, ¿vale? Pues hay 2 tipos de grandes grupos que vemos en las lesiones de menisco. Uno, acuérdate que con la edad, esos 2 meniscos que tenemos, uno de cada lado, van haciéndose más friables. Y las fibras de colágeno que tienen esos meniscos, poquito a poquito se van degenerando y se van haciendo más friables. Entonces nos hace propensos a que los mecanismos de lesión en los grupos de edad sean diferentes. Por ejemplo, un paciente joven, o que es lo que vemos más frecuentemente en un paciente joven, por una lesión traumática, por lo general de impacto de mediano a alto, que es el típico deportista que llega, que tuvo un movimiento forzado de rotación sobre la rodilla o de varo o valgo sobre su rodilla, y lo que pasó es que el menisco se quedó comprimido entre los 2 huesitos y se rompió. Eso es como que lo más común que vemos entre la población joven. En la población adulta vemos algo un poquito más diferente, porque ya son lesiones más degenerativas. Como se empieza poquito a poquito el menisco a hacerse más friable, resiste menos carga y se hace más propenso a tener una lesión. A veces llega un paciente y te dice, doctor, pues nada más hice una sentadilla y sentí que algo tronó. Y dices, no, pues has hecho 1000 sentadillas y nunca te has lesionado, pero a lo mejor ya es un paciente de un poquito más de edad, que su menisco resiste menos carga y por X o Y movimiento lo hizo, se lastimó, se rompió el menisco. Entonces, son los 2 espectros. A veces vemos al deportista joven con un antecedente traumático de importancia, que andaba jugando fútbol, que andaba esquiando, que andaba haciendo algún deporte, sobre todo básquetbol, los que tienen cortes, cambios de dirección, pivoteo, y pues el espectro degenerativo, que son pacientes que con una carga menor se rompió el menisco, o inclusive que puede ser degenerativo, que por tanta edad o por la edad que tiene, a veces ya llegan a los 50, 60 años, pues el menisco se rompe de manera degenerativa. Son los 2 grandes espectros que manejamos. Entonces, el traumático casi siempre va a llegar y te va a decir, oye doctor, pues me lastimé, ¿no? Y ya tienes una sospecha y ya trae varios datos como que, por ejemplo, le duele en la parte externa de la rodilla donde está el menisco,
hacemos pruebas clínicas que nos dicen que ese menisco está roto. La gente con un poquito más de edad, ya sabemos también que también es el otro espectro y a veces ellos tienen una evolución más insidiosa, a veces ellos no traen un antecedente traumático, a veces es un paciente que ha ido con dolorcito progresivo poco a poco, en la línea articular por debajo del menisco, entonces hay que saber distinguirlos también, ¿verdad? ¿Y el dolor es un tipo de dolor en la rodilla? Algo que me haga, si yo siento que estoy experimentando algún tipo de dolor, diga, canijo, no fue un golpe, hay que ir al ortopedista, alguna forma de identificar el dolor, ¿tiene alguna peculiaridad o no? Digo, la verdad es que podemos tener la sospecha cuando, te voy a enseñar nuevamente el modelito, cuando vemos la rodilla, por ejemplo, de frente, esta es la parte externa, es la parte interna. Entonces imagínate que cuando traemos dolor aquí en esta parte, que es la parte externa de la rodilla, si te fijas, aquí luego está la grasita y está la cápsula, está el tejido celular subcutáneo y está la piel. Entonces, cuando yo llego y toco esta parte y el menisco, que es la estructura azul, está dañado, pues nos va a generar dolor. Nosotros le llamamos esa prueba línea articular dolorosa positiva. Y cuando el otro menisco del otro lado está también lastimado, pues tocamos esta parte y esta parte es la que duele, tanto la parte interna o la parte externa de la rodilla. Digo, en general, siempre que traigamos algún dolor, pues hay que checarse, ¿verdad? Porque son muchas las cosas que pueden estar causando o que pueden causar el dolor. Y ahí sí es un poquito más de tacto médico el poder distinguirlas y el poder diagnosticarlas, ¿verdad? Entonces, como consejo es, digo, cuando traigas algún dolor en la rodilla, cuando hay algún antecedente traumático, pues siempre buscar un consejo, ¿no? Ahorita que lo está mencionando, uno cuando hace ejercicio o caminas, corres, a lo mejor no ejercicios que impliquen mucho zigzagueo, que pongan en riesgo alguna lesión de menisco. Hasta, digamos, alguien que lleva una vida sana de caminar. Entre más camines, ¿se fortalece o te lo desgastas más? Mira, el caminar nunca te va a hacer daño, porque también la gente llega y te dice, oye, doctor, entonces dejo de caminar. No, creo que no. El caminar, por ejemplo, o el hacer actividad física de bajo impacto va a ayudar a nuestras articulaciones, y no nada más a nuestras articulaciones, también a nuestra salud en general, que no subes de peso, y eso pues te trae un montón de cosas extras a favor. Entonces, definitivamente el hacer ejercicio es recomendable, pero cuando ya tenemos un poquito más de edad, siempre es más recomendable hacer ejercicio de bajo impacto. ¿Por qué? Porque el ejercicio de bajo impacto va a disminuir el riesgo que se me lesione el menisco, porque acuérdate que ya son más friables con la edad. Entonces, no es que no se pueda hacer ejercicio, pero si tú llegas como paciente a preguntarme, pues voy a decir, bueno, tienes un mayor riesgo de lastimarte si haces ejercicio de impacto contra ejercicio de no impacto, ¿verdad? A los 50 años, pues el riesgo de que te lastimes es muy alto, ¿verdad? Entonces, ya llego con ustedes, ya vieron que, sí, pues me duele la rodilla, no sé qué, revisan, hacen la revisión, los estudios necesarios, y nos damos cuenta de que mi menisco, o alguno, o los dos, o todos, están dañados. Bueno, ahí la primera parte es que lleguen al consultorio, obviamente les haces la historia clínica de cómo fue la lesión, cuántos años tiene, todo lo que hemos estado platicando, ¿no? Y luego lo que viene es yo hacerle la exploración, ¿ok? Que dentro de las pruebas de exploración incluye lo que estuvimos platicando de las líneas articulares y algunas otras pruebas que hacemos para poder identificar la lesión. Ya tenemos una sospecha clínica, ¿ok? Tanto por la historia del paciente, por el mecanismo de lesión, por la exploración y las pruebas que hicimos, y lo que viene es confirmar el diagnóstico. ¿Y cómo se confirma? Siempre se tienen que tomar unas radiografías, diferentes condiciones de radiografías, y tomar una resonancia. Para el diagnóstico de las lesiones de menisco, pues es la resonancia magnética. Ya una vez con eso, empatamos estudios con clínica, con historia clínica, y concluimos el diagnóstico. Y ahora sí, ya le puedes decir al paciente, ¿sabes qué? Traes una lesión del menisco interno, del menisco lateral, y ese es su diagnóstico. Ya que traen el diagnóstico, ¿cuáles son los tratamientos? Vámonos de más a menos. Tenemos que ver el tipo de lesión. La realidad es que hoy en día la gran mayoría de las lesiones de menisco se tienen que operar. Entonces son muy pocas lesiones. A veces cuando encontramos lesiones, nosotros les llamamos intrasubstancia o grado 1 o grado 2, que se nos reportan en las resonancias, que son lesiones dentro del menisco que no llegan a romperlo totalmente. La tendencia va a ser para dos lados. Uno, que el menisco cicatrice y que clínicamente la evolución del paciente sea favorable, o dos, que se termine de romper, que el paciente continúe con la sintomatología, y es donde tienes que ofrecer algo quirúrgico. Okay. Y eso para las lesiones, cuando tenemos una lesión grado 3 que está completamente roto el menisco, se tiene que operar, no hay vuelta de hoja. ¿Y qué es la operación? Es una operación muy sencilla. La verdad es que se hace por vía artroscópica. Que es una artroscopía? Es algo similar a las endoscopías en el abdomen. Se hacen 2 incisioncitas chiquitas de medio centímetro en cada lado de la rodilla, y por ahí metemos una camarita, ¿ok? Se mete la camarita, vemos el interior de la rodilla, vemos la lesión del menisco,
y se repara. Y eso se hace por artroscopía, ¿ok? Que es algo mínimo invasivo, es algo que hoy en día las reparaciones de menisco se manejan yo las manejo de manera ambulatoria, el paciente se va caminando el mismo día. Pero ahí, por ejemplo, que usted tiene la especialidad en hombro y rodilla, pues a lo mejor para usted es así como que pum, pum, o sea, rápido. ¿Pero eso es lo normal o trato de ir siempre con un ortopedista que tenga especialidad en hombro y en rodilla? Obviamente el pronóstico en este tipo de lesiones, y no lo digo a tono personal, ¿verdad? Digo, obviamente hay más cirujanos de rodilla y yo lo único que te recomiendo es que hoy en día la medicina está tan avanzada que lo correcto es que también busques subespecialistas, ¿verdad? O sea, a veces este tipo de lesiones no las puede manejar un ortopedista general o un traumatólogo general, sino que tienes que buscar un subespecialista en cirugía de rodilla que te pueda ayudar. ¿Por qué? Simplemente por la cantidad de casos que tenemos, ¿no? O sea, obviamente no es lo mismo una persona que opera 2 al mes, una persona que opera 15 al mes. El pronóstico y la experiencia para el manejo de estas lesiones pues va a ser mayor. La reparación implica volver a conectar. No hay no se ofrece eso de que si alguien lo tiene demasiado dañado se puede agarrar de un donador, un cadáver, algo así. ¿Eso se aplica o no? Lo primero es que hay dos tipos de lesiones, ¿ok? O dos grandes espectros en el tratamiento de las lesiones de menisco. Y anteriormente o hace años, la tendencia ha ido cambiando, ¿ok? Uno son las meniscectomías, que es resecar la parte o el fragmento roto del menisco. Y la segunda, las suturas meniscales, suturar el menisco para que cicatrice. Conforme han pasado los años y nos hemos dado cuenta de la importancia de amortiguación y de protección que tiene el menisco, nos hemos dado cuenta de que, oye, pues si yo le quito un pedazo a ese menisco, pues lo que va a pasar es que voy a tener menos protección para el apoyo, ¿ok? Y nos hemos dado cuenta que efectivamente una rodilla que le quitas, aunque sea un pedazo pequeño del menisco, nos hemos dado cuenta que el paso del tiempo pues se desgasta de manera prematura. Entonces ahí es donde viene al paso de los últimos años la importancia para nosotros los cirujanos de rodilla de preservar el menisco. Entonces hemos pasado de hacer muchas meniscectomías y a veces lo manejábamos quitando pedacitos de menisco y vámonos a hacer algo rápido, sencillo y mucha gente lo podía hacer, a ahora reparar y reconstruir el menisco. Ahora entramos y si hay un pedazo suelto lo suturamos y nos esperamos a que cicatrice. Entonces eso le ha aumentado la complejidad a las cosas que hacemos, ¿verdad? Digo, la verdad es que yo tengo 12 años haciendo cirugía de rodilla y la cirugía de rodilla que se hace ahorita a comparación de la hace 12 años pues es muy diferente y complejidad también es muy diferente. Entonces, siempre es importante encontrar también quién pueda hacer también estos procedimientos, porque no todo el mundo los puede hacer. Entonces, esos son los dos grandes espectros y hoy en día la verdad es que un cirujano de rodillas, su objetivo debe ser siempre tratar de suturar o de preservar la mayor cantidad de menisco posible siempre. ¿Para qué? Mayor menisco, mayor protección, más vida de esa articulación. Así de sencillo es la ecuación. Ahora, a tu respuesta. Obviamente, siempre tratamos de suturar el menisco y de preservar el menisco. Y cuando hacemos una meniscectomía muy grande en la cual quitamos una parte muy importante del menisco o muy grande del menisco, existen, como dices tú, trasplantes meniscales. Se hacen las mediciones, se ve cuál es el tamaño del menisco del receptor, los bancos de tejido y huesos, mandamos esa información para que nos den un menisco del tamaño que corresponde al receptor, se hace la procuración y se trasplanta el menisco. Si utilizan algún receptor, tiene que estar la persona con algún tipo de pastilla de esas que toman como, no recuerdo el nombre de qué tipo de pastilla es para evitar que tu cuerpo lo rechace. No, inmunosupresores, no. Se llama en los tejidos como hueso, meniscos, ligamentos, por lo general la cantidad de células que hay en esos tejidos es mínima, entonces el rechazo no se presenta. No es como cuando vas a trasplantar un hígado o un corazón, de que tienes que hacer un montón de pruebas de compatibilidad, etcétera. Eso no se presenta aquí, ni tampoco tenemos que dar medicamentos para evitar el rechazo. El objetivo de llegar al extremo de meter algún tipo de tejido para reponer el menisco y todo eso es para evitar lo que es el reemplazo de rodilla, o sea, evitar que llegue el punto de que hueso y hueso esté rozando y se genere más dolor o se sufra un desgaste mayor. Ese sería el objetivo, como la protección de... Exacto. Lo que hemos dicho, ¿cuál es la chamba del menisco? Amortiguar para proteger el cartílago. Entonces, si yo lo dejo sin el menisco, el cartílago se empieza a lastimar y empieza a rozar hueso con hueso, como coloquialmente se dice. Entonces, lo que hacemos es poner un menisco cadavérico para proporcionar esa protección a la rodilla o al cartílago de la rodilla.
Aquí en eso que comentó, la cirugía que hace mínimamente invasiva, ¿cuánto tiempo dura aproximadamente el procedimiento? Esa es una. Dos, ¿se tiene que hacer en hospital, en quirófano o la hace ahí el doctor en consultorio? ¿Y cuánto tiempo es más o menos la recuperación? Aproximadamente entra al quirófano el paciente, entre la acomodada y la anestesiada se van 30 a 40 minutos y del procedimiento quirúrgico de la artroscopía son aproximadamente otros 40 minutos. Es relativamente rápido, que como te decía, la gran mayoría de los pacientes son ambulatorios, el mismo día se van a su casa, se van caminando apoyando con una muletita, con su medicamento. Pues más o menos, ¿qué más me preguntaste? Ya fueron muchas cosas. No, eso, contestó la otra, porque muchas veces, o sea, me gusta informar mucho al paciente de que, por ejemplo, usted que estamos hablando con el experto y que lo comenta, lo hace ver muy fácil, entonces que no vaya a llegar un paciente ahí con un brujero y que le diga, sí, aquí te opero en el consultorio, al cabo eso, y luego él diga, es que yo oí que era muy rápido. Por eso siempre me gusta aclarar de que es en hospital. Son procedimientos que no se hacen en consultorio, se tienen que hacer en quirófano, bajo anestesia. Por lo general la anestesia es de la cintura para abajo. ¿Qué es de la cintura para abajo? Un bloqueo epidural. El paciente se le da algo de medicamento por la vena, no se dan cuenta de nada y básicamente es eso, pero tiene que ser en quirófano. Ya una vez que se hace el procedimiento, usted lo da de alta, puede ser el mismo día o al día siguiente, y gente que a lo mejor está en San Antonio o algo así que quieren ir ahí con usted a hacerse el procedimiento a Monterrey, ¿cuánto tiempo tienen que planear así ustedes seguimiento de verlos? ¿Cuánto tiempo se tienen que quedar ahí programar el viaje? Lo recomendable para viajar, digo, si vienes en avión, pues lo recomendable es que te quedes una semanita. Y nos sirve también para verte a la semana y quitarte los puntos. Otra cosa que a veces hacen los pacientes cuando vienen es, vienen, los operamos, se regresan a su lugar de destino si la aerolínea no les pone algún pero, o si van a viajar en carro o en camión, se regresan a su lugar de origen y luego regresan con nosotros a los 7-10 días. Regresan a los 7-10 días y luego los voy a volver a regresar alrededor del día 21 al 30, ¿ok? ¿Para qué? Para ver que ya estén llevando la rehabilitación, que todo vaya evolucionando de manera favorable. Entonces ahí depende mucho de también cómo quiera hacer la logística del paciente, ¿no? Si ya te recuperas, ya te haces la operación, te haces desde el injerto o lo que sea, tú ya regresas a tu vida normal, puedo regresar a seguir corriendo, jugando soccer, o ya tengo que... Es un proceso entre cirugía y rehabilitación física. Depende mucho de cada caso, porque cada caso es diferente, pero te lo voy a poner así a grandes rasgos. Alrededor de un mes el paciente está prácticamente listo para regresar a sus actividades físicas, ¿ok? A veces ciertas lesiones requieren más tiempo. Entonces ahí la verdad es que cuando salimos de quirófano le decimos al paciente, ¿sabes qué? Esto es lo que hicimos y estos son tus tiempos. Pero a grandes rasgos un paciente debe estar al 80-90% al mes. ¿Ok? Eso no significa que no va a caminar en ese mes, ¿verdad? O sea, como te digo, se va caminando el mismo día o el día siguiente se va caminando con una muleta, los puntitos se los quitamos a los 7 días, empieza la rehabilitación a los 7 días y por lo general para las 3-4 semanas lo estamos dando de alta. Se me vino a la mente dos preguntas. Una, he escuchado que el ácido hialurónico, que hay gente que va y, no, es que me van a inyectar ácido hialurónico o algún tipo de infiltración. ¿Esto es para cuando traes dolor o algún tipo de protección o es para otro tema totalmente diferente? No sirve para nada. Ok. No gasten dinero. Ok. Siempre lo quise decir en la tele. No, ya lo dijo. No, mira, o sea, se tenía que decir y se dijo. Se tenía que decir y se dijo. No, mira, o sea, tiene sus indicaciones muy específicas el ácido hialurónico. El problema es que de repente se utiliza para cosas que no deben de utilizarse o que no tienen una indicación médica. Está indicado en los pacientes con un desgaste de rodilla, pero muy, muy incipiente. No se debe de utilizar, no tiene ninguna función el utilizarlo en pacientes con una lesión de menisco, que es el tema de hoy, y ninguna función en los pacientes con una lesión ligamentaria, ni tampoco le va a servir de nada a los pacientes que tienen un desgaste de rodilla ya muy avanzado. Y tú ves que mucha gente lo utiliza para todas esas cosas. Entonces, no es el producto lo que está mal, sino a veces las indicaciones que se le están dando a veces caen en lugares donde no deben. Ese es el problema. Después de la cirugía o el tratamiento, ya cuando se recupera, ¿el dolor de rodilla cesa o disminuye nada más? No, claro, la intención es siempre regresar al paciente a un nivel que esté bien y que sus dolores se quiten y que funcionalmente pueda hacer lo que quiera tanto en la vida diaria como en la deportiva. Esa es la intención de hacer todo este tipo de cosas. Esa historia popular de que te operaron de la rodilla y toda la vida te va a doler y no vas a quedar igual y ese tipo de cosas,
Digo, eso no es cierto, o sea, no es así. O sea, si vas con alguien que sabe hacer las cosas y que tiene la capacidad y la experiencia, o sea, te tiene que resolver el problema. Digo, esas historias de ahí de barrio de que te dicen que si te pegan la rodilla no es igual, eso no es cierto. O sea, si vas a donde debes de ir y con quien sabe hacer las cosas, tienes que tener una vida normal y tienes que tener la capacidad de regresar a tus actividades físicas deportivas como las quieras hacer. Y eso es nuestra chamba, por eso somos cirujanos deportivos o principalmente de lesiones deportivas, ¿verdad? Y eso es lo que debemos de hacer. Me está gustando como dar las respuestas muy francas. ¡Pum! Sin rodeos. ¿Qué pasa si se rompe o se daña y soy muy decidioso y digo, no me voy a hacer nada, así que se quede? ¿A qué puedo esperar llegar? Ya viste que pues están los dos meniscos y que pues adentro está el cartílago, ¿no? Que está cubriendo la rodilla. Entonces yo siempre les pido a los pacientes que se imaginen un parabrisas. ¿Y qué pasa con el parabrisas cuando se nos rompe el plástico, se nos acaba el plástico? Empieza a rayarte el vidrio, ¿verdad? Exactamente lo mismo pasa dentro de la rodilla. Cuando tú traes una lesión de menisco que no te tratas. El menisco roto empieza a rayar el cartílago cada vez que caminamos. Entonces ya no traes otro problema, ya no nada más es el menisco roto, sino que ya también estás haciendo daño en el cartílago. Y el problema es que el daño en el cartílago, ahí sí, el menisco lo podemos reparar. El cartílago una vez que se lesiona ya no podemos hacer nada con él. ¿Ok? Ya es una lesión permanente. ¿Ese no se puede reemplazar con cadáver? Hay técnicas para reemplazar en ciertas lesiones agudas, se puede reparar. Y tenemos técnicas, vamos a ponerlo aquí, de salvataje para poder mejorar el pronóstico de esa rodilla cuando hay alguna lesión del cartílago. La realidad es que hoy en día no tenemos nada para regenerar el cartílago. O sea, yo no te puedo dar, cuando escuchan hablar del cartílago de tiburón, de la glucosamina, de la sono, de las células madre, no hay nada para regenerar el cartílago. O sea, el cartílago cuando se va, ya sea por viejito, degenerativo, o por una lesión, o en este caso, como te estoy diciendo, porque el menisco está lesionado y está raspando el cartílago que se va, cartílago que no regresa. Y eso va a estar constantemente y toda la vida doliéndote. Ese es el problema. Y aunque yo tenga ciertas cositas que podemos hacer, la verdad es que son cosas de salvataje que a veces pues el pronóstico no es al 100%, ¿me entiendes? Ya lo que llega, o sea, si la lesión continúa y sigue escalando, a lo que llegaríamos sería reemplazo de rodilla. Sí, bueno, a ver, la lesión escala, ¿no? Digo, o sea, es una escalerita. La lesión de menisco per se no te va a llevar a una prótesis de rodilla. Si no tratas la lesión de menisco, te empieza a lesionar el cartílago. Y al lesionarte el cartílago te empieza a hacer una osteoartrosis o un desgaste de la rodilla. Y una osteoartrosis o un desgaste de la rodilla, a veces nada más el único manejo que se le puede dar es una prótesis de rodilla. Entonces, ¿para qué llegar a escalas tan grandes cuando con algo tan sencillo de 40 minutos lo puedes resolver? ¿Me entiendes? Mucha de la cirugía que hacemos nosotros se llama cirugía de preservación articular. ¿Y por qué de preservación? Porque al momento de hacerla lo que hacemos es tratar de disminuir el tiempo en el que esa rodilla va a llegar a un desgaste, a una prótesis de rodilla. Entonces, con lo que yo le ofrezco a ese menisco es darle más vida a la rodilla. Y aparte supongo que no se compara el costo de una cirugía de reparación de menisco contra una de reemplazo de rodilla, ¿no? Claro, es una cirugía más costosa, más compleja, más riesgos para el paciente, es otro boleto, ¿no? Ahorita con el programa, creo que ya va a entrar en la temporada 5 o sexta, no sé cuántas llevamos ya. Nos estamos sacando unos segmentos que se me han hecho muy, muy padres. He escuchado muy buenos comentarios donde estamos entrevistando a pacientes que nos cuentan su historia. Y hemos tenido casos, o sea, que los estamos sacando poco a poquito. Algo que me ha tocado o que he tenido la suerte de platicar con ellos y que nos cuentan su historia, puedo decir casi de la mayoría de con los que he platicado, se acostumbran a estar con dolor. Nos acostumbramos o no nos damos el tiempo, pero te duele algo y dices, ahí lo dejo. Y pasa, y pasa, y pasa, y ahí lo traes, hasta que empiezas ya a lo mejor a usar fármacos o lo que sea, pero lo traes o vives con un dolor y ya todos los días como que, el achaque, lo normalizamos, no tomamos acción así de que no, o sea, como que algo que una vez dijo un doctor, un ortopedista, que platiqué con él de Tijuana, que comentó, no debemos de vivir con dolor. O sea, nunca debes de normalizar vivir con dolor, sea lo que sea. Es bien común por ejemplo, para lesiones de menisco, que a veces la gente dice, no se quiere operar, por X o Y razón, por
por miedo, por una cuestión administrativa, por una cuestión económica, por lo que quieras. Pero es bien común que ellos traen un nivel de vida acá arriba. Deporte, juegan fútbol, corren, lo que quieras. Su vida diaria se lesiona el menisco. Y luego, ¿qué pasa? Se lesiona el menisco y no, ya sabes qué, pues para la vida diaria ando bien, pero para jugar fútbol ya no me da. No, pues ya nomás juego medio tiempo. Y luego ya ni medio tiempo les da y dejan de jugar. Y luego dices tú, bueno, no, pues ya dejé de jugar fútbol porque no me aguantaba la rodilla. Y andan aquí y luego de repente se dan cuenta que, oye, pues al final del día ya me empieza a doler. Oye, y luego se dan cuenta que para ir al cine, y luego se empiezan a dar cuenta que para la vida diaria, y así va, de acá arriba, por dolor, poquito a poquito dejaron de hacer cosas, y ya para cuando te das cuenta, ya andas acá abajo. Entonces, definitivamente, lo que te decían de que no hay que vivir con dolor, no. A veces hay soluciones bien sencillas, como esto que te estoy diciendo, 40 minutos, y eso te lleva a, uno, a evitar complicaciones más graves, como lo que estábamos platicando ahorita del cartílago, y dos, a que tengas tu vida como la quieres tener, o sea, porque ese es el objetivo al fin de todo, ¿no? O sea, que puedas andar, que si quieres correr, jugar fútbol, o si quieres ir al cine, andar sin dolor, pues lo hagas, ese es el objetivo. Ayer o antier, estaba platicando con un amigo que le truena la rodilla y se queja, o sea, y se va a la montaña. Sí, que se cheque, digo, la verdad es que uno te puede hacer más daño y dos, pues no. Eso de andar dejando de hacer cosas por el dolor, pues no es lo indicado. Ahí con él, el ejemplo, digo que no quiero decir su nombre, pero, pues, o sea, él, le voy a decir para que sepa que está hablando de él. O sea, le truena la rodilla, se queja y le duele, pero le vale y sigue corriendo. Y no es ni siquiera que se digas tú, bueno, te pones a correr en la tierrita donde hay menos impacto o algo así. No, es de los que agarra y se va corriendo en la montaña, lleno de piedras, donde la pisada está súper inestable y todo eso, y le vale. Entonces, o sea, no es normal eso, pero de alguna manera es el temor que la gente, y parte del programa que hago es de que la gente los vea a ustedes y que vean que los pacientes, ahorita que estamos hablando con pacientes cambiando, o sea, le di otro giro a lo que estaba comentando, es eso. Los pacientes están renuentes, que dicen, ay, no, es que no sé qué me van a hacer, o le tienen mucho miedo. Y luego ya después de la operación y todo eso, ya no los bajan de santos. Lo que normalmente te dice un paciente que se aguanta mucho, terminan diciéndote, híjole doctor, ¿para qué sufrí tanto? ¿Para qué me aguanté tanto? Ese es el punto final. Entonces, por eso te digo, o sea, a veces son cosas muy sencillas, se le tiene miedo a veces porque hay muchos estigmas allá afuera de como el que te dije ahorita. Si me operan la rodilla no voy a quedar nunca igual. No es cierto, pues digo, también depende mucho con quién vayas, ¿verdad? Entonces, digo, busca un buen cirujano de rodilla, alguien que te pueda resolver tu problema y tu pronóstico debe ser bueno, ¿verdad? Digo, o sea, es siempre ponerle al paciente las lesiones, los números y el pronóstico de su rodilla en la mesa para que lo conozca, pero todo debe ser enfocado que puedan hacer todas esas cosas que quieren hacer y obviamente alargarle la vida a esa rodilla, porque por ejemplo tu amigo, lo que me dice tu amigo, ¿qué es lo que pasa con tu amigo? Pues tu amigo se está acercando o le está sacando, se está aventando esa rodilla, bueno, uno, que puede ser por miedo, ¿ok? A lo mejor administrativamente, a lo mejor no tiene la lana para operarse, porque pues obviamente conlleva un costo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que va a seguir bajando poquito a poquito su calidad de vida hasta que cuando esté acá abajo nos va a venir a tocar la puerta. Y a lo mejor ya el pronóstico no es el mismo de cuando andaba acá arriba. A lo mejor ya trae más lesiones como las que hemos estado platicando y a lo mejor ya no es el mismo pronóstico porque se operó donde ya estaba más abajo. No, y claro, totalmente de acuerdo. Y le digo, ese es el estigmatismo de todo esto, pero pues yo pienso que todo este tipo de cosas y que nos apoyen doctores como ustedes, que salgan y platiquen y todo eso, porque realmente si se pone a verlo, o sea, lo que es medicina, pues realmente estamos, o sea, como sociedad, yo creo que apenas tenemos una generación, o sea, que la medicina está eso, entonces todavía las ideas de nuestras bisabuelas, abuelas, o sea, como sociedad creo que estamos entrando a una sociedad más proactiva médicamente apenas. Sí, claro, pues no los avances de la medicina, digo, obviamente el hacer cirugía mínima invasiva, no nada más en lo articular, que es lo que hago yo, en la rodilla, en el hombro, sino en cualquier cosa, en los cirujanos, los ginecólogos, los cardiólogos, cualquier especialidad que hace cirugía mínima invasiva, está más que demostrado que disminuye los riesgos de infección, te disminuye los riesgos de rehospitalización, te disminuye los tiempos de hospitalización, te disminuye el tiempo de recuperación.
todo este tipo de cirugía definitivamente todo va para allá. Digo, la verdad es que cada vez se realiza, por ejemplo, en la rodilla, cada vez se realiza menos cirugía abierta. No, y totalmente de acuerdo. Y a eso voy, o sea, de que, por ejemplo, si este episodio lo hubiéramos tenido, no sé, hace 10 años, probablemente el doctor me hubiera dicho, no, sí, si te duele, te quitamos el menisco y ya te regresas a jugar fútbol. Es lo que te digo, es como ha ido cambiando, es como va cambiando la medicina al paso del tiempo, porque eso es una realidad. De hecho, te voy a decir algo, o sea, todavía hace 15 años a los jugadores profesionales que les hacían menisectomías para que no les doliera el menisco cuando jugaba fútbol. O sea, quien escucha eso ahorita dices tú, oye, eso es un homicidio, ¿no? Deportivo para un paciente. Eran los datos que teníamos en aquel entonces. A ver, no puedes tampoco criticar al médico que hacía aquello, porque en aquel entonces pues los datos te decían que hicieras eso, pero con la medicina, se llama medicina basada en evidencias, nos ha ido dando datos de qué cosas son mejores, cómo se debe de hacer, sin tantas recetas de casa, sino con algoritmos, con números, con datos, y eso nos permite a nosotros ofrecerle lo mejor a los pacientes. Exacto, y es a lo que comentaba, que por ejemplo, que realmente la medicina últimamente es cuando se ha visto esos grandes avances y todo este tipo de información que generamos, que aparentemente hay mucha, pero realmente no hay mucha de buena calidad, así que tengamos un experto en el tema que platica, dice que es así de directo, es esto y punto. Lamentablemente, por ejemplo, si yo platico, a lo mejor ya no está viva, pero mi bisabuela, y le dijera algo de la rodilla, lo que te diría, o la educación o los consejos que trae es, no, porque te van a quitar el cartílago y te van a dejar peor. Entonces, que eso era algo que se hacía, pero también como va avanzando la ciencia, va avanzando la cosa, o sea, ya ahorita en 10 años a lo mejor platico con alguien y me va a decir, no, pues quítatelo porque ahorita te mando a imprimir otro y te lo pongo en 2 minutos. Exacto, digo, también cambia mucho eso, ¿no? Digo, las nuevas generaciones o la gente más jóvenes, la gente más joven, deportista, a lo mejor, pues ya también digo, aunque nosotros digamos que no, pues no le busques en el Google, pero la realidad es que ya la gente trae un concepto, un nivel básico mucho más elevado que hace 20 años que no existía el Google, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces ya llega a tu consultorio con un nivel de conocimiento un poquito avanzado, un poquito leídos, a veces con datos correctos, a veces con datos incorrectos, y tú tienes que decirles, oye, sabes que esto es correcto, esto es incorrecto, esto estás bien, esto estás mal. Entonces, digo, es algo que se está viendo hoy en día con las redes sociales, el internet, y pues digo, lo que sí es que no se automediquen o no se autotraten, eso sí no. Digo, si es con una finalidad informativa, lo puedes revisar y siempre asesorándote con alguien que tenga el conocimiento del tema, ¿verdad? Como un médico, especialista, subespecialista, que te aclare y que te diga si lo que estás leyendo también en internet, pues es correcto, ¿verdad? Porque también hay mucho mugrero en internet, o sea, hay que tener cuidado también. Sí, es lo peor. Hay muy mal contenido o cosas que nada más le sirvieron a una persona y ya las quiere generalizar, ¿no? Y no es así. Por último, doctor, ¿algo que le gustaría agregar? Lo que hemos estado platicando, digo, siempre que tengas alguna molestia en tu rodilla, siempre busca un especialista que te pueda ayudar, que te pueda orientar, que te aclare tus dudas, que siempre busca a alguien que se dedique a eso, principalmente que tenga su subespecialidad, que su volumen de casos sea de la articulación que estás buscando. ¿Para qué? Para que tengas un mejor pronóstico de lo que te van a hacer, ¿no? Por último, ¿cómo lo encuentran? Nomando de su celular personal. If you're traveling for medical tourism and need accommodation, transportation, or a guided tour, visit the service section on our website, where you will find the best options we found for you. Follow the link on the description and start planning your medical trip today. Por último, ¿cómo lo encuentran? Nomando de su celular personal. Bueno, yo estoy en Monterrey, Nuevo León, tengo 2 consultorios. Okay. Uno está en el Muguerza de alta especialidad y el otro consultorio está en el Muguerza Sur. Te dejo el contacto del consultorio. En Monterrey, Nuevo León es el 81, se marca inicialmente 81 y luego otra vez 81 04 0680. Ahí nos localizan. En redes sociales también nos localizan. drcarlosgodoy.com es nuestra página de internet. En Facebook y en Instagram también nos localizan. drcarlosgodoy, ahí nos localizan. Cualquier duda, pregunta que tengan, mucho de lo que hacemos, ahí lo pueden ver. Mucha información de las cirugías y de los pacientes que tenemos también lo pueden encontrar ahí. Excelente. De todas maneras, nosotros en comentarios vamos a poner su tarjeta digital
para que la gente pues, lo pueda encontrar fácilmente. Pues muchas gracias por su tiempo, doctor. La verdad estuvo súper entretenido y muy informativo todo lo que nos dijo. Dale, pues. Y espero que a mi amigo le caiga el 20, que se arregle esa rodilla. Está bueno. Ya está, Cor. Gracias, doctor. Gracias a ti. Nos vemos. Hasta luego. Después de mi plática con el doctor Carlos, puedo concluir que el calentamiento previo a cualquier actividad física es fundamental para mantener unos meniscos saludables. Actualmente, los ortopedistas ofrecen varias alternativas para tratar un daño de menisco, que son muy poco invasivas. Siempre es importante acudir con un ortopedista certificado para tener el mejor diagnóstico y así poder prevenir el tener que llegar a un reemplazo de rodilla. Por cierto, te dejo el link de ese episodio en la descripción. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales.